Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios y poder ser de bendición a todas las personas que vean nuestros videos, que sean edificados, que aprendan más y que sepamos cómo pelear esta buena batalla de la fe, como el apóstol San Pablo llamó a su vida de servicio ante Cristo. Dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Ojalá que muchos de nosotros podamos decir lo mismo que el apóstol San Pablo a su debido tiempo. Cuando él ya estaba a punto de partir, pues eso fue lo que dijo: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, he terminado la carrera. Dice: por lo demás me espera la corona de justicia, la corona de vida que Dios tiene para mí. Y hace casi 2000 años que el apóstol dijo eso. Así que ya no falta mucho para que el Señor regrese y cumpla sus promesas. Pero mientras tenemos que pelear esta buena batalla, así como el apóstol San Pablo, quien escribió también a los Efesios y les dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad desde las regiones celestes. Todo este mundo y todas las regiones celestes y todo el mundo invisible pues está saturado de estos espíritus que se rebelaron contra Dios, que en un tiempo tenían buena naturaleza, buenas intenciones, le servían a Dios, eran mensajeros, pero se rebelaron contra Dios y todo cambió. También indujeron a los hombres desde Adán y Eva a que se rebelaran contra Dios. Y vamos entonces a estudiar qué principios usa el enemigo, el diablo, para esclavizar, para dominar, para llevar a los seres humanos en contra de Dios. Es un principio que lo aplica constantemente, que le ha funcionado muy bien. También de que hoy en día pues ya incluso ha instalado sus sistemas en el mundo para hoy en día. Y la gente cae fácilmente en todas estas trampas, pero entonces tenemos que ver que Dios usa el mismo principio. Y ya depende de nosotros a quién le pongamos atención. Entonces vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y es bueno que le pongamos mucha atención y mucha importancia, porque hay cosas que la palabra de Dios no las dice en otros lugares, las dice solo una vez en todo el libro. Pero ahí es más que suficiente para que sepamos de qué se trata. En el capítulo 4 y verso 13 voy a leer, dice: porque la promesa de Abraham a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Entonces, desde aquí empieza a hablar el apóstol de Abraham. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, no dudó en incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y este verso es el que nos interesa, dice: y estando plenamente convencido de que Dios había prometido, y que lo que Dios le había prometido era poderoso para también cumplírselo, dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Una vez más este verso dice: y sin debilitarse en la fe, contemplando su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la mujer, de la matriz de Sara, su mujer, dice. Sin embargo, respecto a la promesa de que Dios le hizo a Abraham, no titubeó, no dudó en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios le había prometido era poderoso también para cumplirlo. Por lo tanto, su fe le fue contada por justicia.
Y aquí entonces está refiriéndose a Abraham, unas escrituras que pues tienen mucho poder, tienen muchísimo que enseñarnos. Entonces, ¿cuál es el principio que el enemigo usa para convencer o para dominar, esclavizar a los seres humanos? Palabras, él usa palabras. Desde lo primero que usó con Adán y Eva, pues podemos ir a Génesis, ahí en el capítulo 3, donde dice que Dios le había dicho a Adán y a Eva, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, que tiene conocimiento del bien y del mal. Viene Satanás y una vez dado el mandamiento de parte de Dios, una vez dada la palabra de Dios, él viene. Viene es cuando él aparece entonces, porque antes de que Dios les diera un mandamiento a Adán y Eva, no puede venir, no había nada que hacer. Pero una vez dada la palabra de Dios, él tiene que venir a arrebatarla y hacer un trato, cambiar una cosa por otra. Realmente todo lo que él ofrece es una cosa por otra. Y uno tiene que saber discernir, porque es algo que la humanidad y mucha gente, incluso que se es religiosa o cristiana, no tiene mucho discernimiento porque no conoce la palabra de Dios o no la conoce lo adecuadamente posible para poder discernir. Tiene uno que discernir cómo él ataca, qué habla, porque no todo lo que él dice es mentira, dice muchas verdades, pero en muchas de esas verdades que dice habla mentira, y con una mentira, con un poco de levadura se contamina toda la masa. Por eso uno tiene que aprender a discernir, tener espíritu de discernimiento cuando Satanás habla y engaña. Entonces acá está Adán y Eva, y él les dice, bueno, con que Dios ha dicho de que no coman, le dice, no, eso no, sino que Dios lo que no quiere es que a ustedes se les abran los ojos para que conozcan el bien y el mal. Entonces en parte les dijo verdades. Y bueno, cuando les dijo van a ser como Dios conociendo el bien y el mal, pues también hay mucha verdad en lo que dijo, pero también había mentira. La cosa está de que a Eva, para el punto cuando ella fue y probó del fruto, ya estaba vencida o convencida. Acá en el libro de Romanos, en lo que leímos de Abraham, dice de que la situación de Abraham, y vamos a a estudiar la vida de Abraham, cómo Dios usa el mismo principio. Y una vez, no es lo mismo cuando estaba allá Adán y Eva en el huerto del Edén, bajo un ambiente que era perfecto para que le obedecieran a Dios, porque no conocían el mal. Ahora ya, una vez conociendo el mal, Dios empieza a tratar con los hombres. Desde Abel, quien era obediente a Dios, que su hermano lo mató. Después fue reemplazado por uno que se llamaba Set. Pero antes del diluvio, la persona que más sobresale, o los personajes que más sobresalen, que le sirvieron a Dios, fue Enoc. Enoc, quien dice la palabra de Dios que incluso Dios lo traspuso o lo quitó de aquí de la tierra, se lo llevó, porque agradó tanto a Dios que Dios decidió llevárselo. Dios lo llegó a convencer, pero vea que Enoc hasta cierta edad dice que le empezó a servir a Dios y le sirvió en gran manera, y Dios se lo llevó. O sea que también Dios tiene que usar el mismo principio de convencernos, y a veces le puede tardar a Dios años, décadas, para que nos llegue a convencer de quién es Él, de lo que Él quiere para nosotros y del propósito que Él tiene con nosotros. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Allá estaba también antes del diluvio Noé. Noé también, quien le sirvió a Dios, y Dios lo convenció de que hiciera un arca. Dios no batalló para nada. Hay personas con las cuales Dios no batalla para nada, para convencerlos de que le sirvan y que cumplan con el propósito que Él les llamó. Después de la caída de Adán y Eva, ya siendo una raza caída, ya para el diablo es muy fácil, demasiado fácil, convencer a los seres humanos que se rebelen contra Dios. La mayoría de seres humanos realmente ni siquiera a veces tienen la menor idea quién es Dios, porque el diablo ha saturado este mundo con tanta mentira, con tanta falsedad, y ahora, siendo una raza con una naturaleza caída, es mucho más fácil ser convencido por lo que él dice, por sus mentiras. Y entonces tenemos este caso de Abraham, porque ya siendo una raza caída tenemos que tener discernimiento y saber qué voces escuchamos, a quién hacemos caso. Hay unos que vienen de Dios y nos hablan, y nosotros tenemos que discernir si realmente vienen o no vienen de Dios, y si lo que nos vienen a enseñar aplica a nuestras vidas o no. En el caso de como ya decimos, Abraham es un caso especial,
que si logramos discernir cómo Él llegó, porque vean la palabra que usa aquí el apóstol San Pablo, dice, en cuanto a la promesa que Dios le dio, dice que Él no contempló su cuerpo que ya estaba como casi muerto, porque ya tenía 99 años, ni tampoco dice la esterilidad de su mujer Sara, porque era estéril, y Dios le había dicho que Él iba a dar un hijo para que fuera heredero, porque a través de la simiente iban a ser Cristo, de los lomos de Abraham salieron pues las 12 tribus de Israel, de donde vino el Señor Jesucristo, porque esa era la misma promesa que Dios le había dicho le había dado a Adán y a Eva desde el principio. Les dijo, yo voy a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dice, y la simiente de la mujer, dice, te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar, cuando Dios le maldijo a la serpiente, al diablo. Esa promesa Dios tenía que cumplirla, pero tiene que buscar siempre personas para cumplir su propósito. Y después del diluvio, el primero que se encuentra o al que se encontró para esa tarea adecuada que podía llevar a cabo será Abraham. Y entonces aquí vean lo que dice, que llegó un punto donde Abraham estaba plenamente convencido por Dios para que Dios llegara a cumplir el propósito de que traer la semilla que Él había prometido desde Adán y Eva. Pero no fue tan fácil. Tenemos que ir a estudiar la vida de Abraham como paso por paso. Dios tuvo que ir paso por paso, y a Abraham le costó trabajo, tuvo tropiezos, tuvo dificultades, pero ya a unos 25 años desde que Dios lo llama, es que está convencido plenamente. Y eso de que está convencido plenamente no significa de que solamente en nuestra vida tenemos que estar convencidos por Dios el 10%, el 15%, como normalmente la mayor parte de seres humanos que le han servido a Dios y le sirven están. Por eso el caso de Abraham es un caso muy especial. Ha habido otros de otros personajes, pero este es uno de los más especiales, posiblemente el mejor de todos. Y si logramos entenderlo, pues nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados que han saturado y tienen saturado este mundo de mentiras, que les es muy fácil convencer a los seres humanos, basados en las tentaciones, basados en el conocimiento que tienen, el juicio, el discernimiento que tienen, basados en las pasiones, emociones y sentimientos que tienen el corazón. Si no están alineados con la palabra de Dios, y nuestra cabeza, que sirve para acumular conocimiento, para tomar decisiones, juicio y todo eso, si no está alineado con la palabra de Dios adecuadamente, y si los deseos de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pasiones, no están alineados con la palabra de Dios, fácilmente somos convencidos por el enemigo cuando viene, nos tienta o nos pone un pensamiento y caemos en la trampa. Vea, después del diluvio, lo primero que sucede con un hombre de fe que fue Noé. Él atravesó el diluvio, fue obediente a Dios, Dios lo convenció de que hiciera el arca. Sus hijos nacieron más o menos cuando empezó a construir el arca. Ya después, cuando atraviesa el diluvio, dice que él plantó una viña. Y la viña una viña es de uvas, y de las uvas es de donde supuestamente es lo más adecuado para sacar vino. Las fermentó, hizo vino y se emborrachó y perdió el control. Se desnudó allí, porque eso es lo que pasa cuando una persona abusa del alcoholismo, de algo que lo trastorna, pierde el control, pierde el conocimiento. Y uno de sus hijos fue y lo vio desnudo, vio toda su vergüenza de su cuerpo desnudo, porque eso es lo que pasa. El pecado lo que trae es vergüenza, dolor y vergüenza, heridas y vergüenza, dice en el libro de los Proverbios. Se embriagó Noé, el diablo vino y lo convenció de que abusara. Él no perdió el control y lo convenció de que abusara, que tomara de ese vino, que lo disfrutara, porque él viene y tienta y convence según las tentaciones que tenemos, según lo que nos gusta muchas veces, según las pasiones, según los deseos que tenemos, los sentimientos. Por eso tenemos que tener mucho control, y la palabra de Dios dice de que por eso Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Algo que no tuvo Noé. Entonces allí, después de que él abusó del vino, que fue su pecado, pues se vio su vergüenza. Y es exactamente entonces donde tenemos que tener mucho cuidado, porque este mundo está saturado del mal vino. Acuérdese que el Señor Jesucristo en una ocasión
vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué nosotros y los discípulos de Juan, los fariseos, los religiosos vinieron y dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice, los de Juan y nosotros ayunamos. Dice, pero ellos no. Y el Señor ahí les dice, porque los que están de fiesta no tienen necesidad de ayunar. Dice, cuando se acabe la fiesta entonces van a ayunar. Dice, luego les empieza a decir, dice, tampoco se pone remedio, remiendo, dice, en un pantalón o en un vestido viejo, dice, porque el remiendo si es de tela nueva va a jalar juntamente con el vestido que es viejo y se va a romper, y la ruptura va a ser más grande todavía. En el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo es donde habla de esto. Y el Señor termina diciéndoles, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino siendo nuevo tiene mucho más poder. Dice, y el odre viejo no resiste, el recipiente o el vaso, dice, no resiste el vino nuevo, dice. Entonces, si lo echamos en vino viejo, el vino nuevo, dice, las dos cosas se pierden. El odre o el recipiente se rompe, no resiste, y el vino se pierde, dice. Sino que el vino viejo se echa en odres viejos, pero el vino nuevo se echa en odres nuevos o en recipientes nuevos. Dándoles a entender ahí a la gente de aquel entonces, ustedes están acostumbrados al sistema religioso de este mundo, el cual ha sido manipulado por el enemigo, por el diablo. Y por eso a él le es tan fácil de convencer. Convencer, acuérdense que se compone en nuestro idioma, es una palabra muy buena para utilizar y saber discernirla, porque se compone de dos palabras realmente, que lo usamos mucho con comida, con bebida, todos lo usamos para muchísimas cosas, usamos la palabra con, y vencer. ¿Qué es vencer? Vencer no necesariamente significa podemos hablar de una guerra, cuando dos naciones o dos personas o dos comunidades se enfrentan en una guerra, la comunidad que gana, dicen, venció al otro, por la fuerza, por la violencia, lo que sea. Pero el diablo, su táctica favorita de ganar una guerra, de conquistar a una persona, a una comunidad, a una nación, a una iglesia, es a través de las palabras, porque las palabras tienen mucho poder. En el libro de los Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Y eso fue lo que utilizó con Eva ya al principio. La convenció, la conquistó. Le ganó la guerra con palabras, convenciéndola. En su mente logró cambiar su mente y su corazón para que desobedeciera a Dios. Pero ahora, siendo una raza caída y saturados del vino de este mundo, de los sistemas que él ha impuesto, especialmente al religioso, les pasa igual que a Noé. Pierden control y lo único que trae el vino viejo, la saturación de ese vino viejo, que tiene que ver con tanta religiosidad, pero sin Dios, pasa lo mismo que con Noé, pura vergüenza y pecado. En el libro de Apocalipsis hemos hablado antes, en el capítulo 17, donde Dios habla sobre el juicio de Babilonia la Grande, dice la ramera y de todas las abominaciones de la tierra. Ese Babilonia fue donde hemos hablado de cuando hablamos del cinturón de la verdad, que Dios le habló a Jeremías y le dijo, cómprate un cinturón de lino fino, dice, y ve y escóndelo en el río Éufrates, llévalo al Éufrates. Dios lo mandó al Éufrates porque el pueblo de Israel, que no le obedecía, que no escuchaba, Dios no logró convencer a esa gente. Vea lo terrible y cómo está desaturado el mundo de maldad desde hace siglos. Dios, ¿cuánto tiempo duró tratando con ese pueblo de Israel? ¿A cuántos profetas grandes, buenos, les mandó que hacían hasta milagros, que hasta caer fuego del cielo, como Elías? Y muchas veces no convencían a nadie. Así de poderoso está el pecado sobre los seres humanos. Por eso tenemos que darle la importancia de vida cuando oímos la palabra de Dios. Porque Jeremías va y esconde ese cinto de lino en el río Éufrates y Dios lo manda hasta allá. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jeremías eventualmente iba a venir Babilonia, el imperio babilónico, a conquistar, a vencer al pueblo de Israel. Dios no pudo vencerlo con su palabra buena diciéndoles acérquense a mí, y les dice, así como ese cinto, dice, yo quería adherirlos como el cinto se adhiere al cuerpo, se pega al cuerpo, dice, así yo quería que ustedes estuvieran tan cerca de mí, dice,
amando la verdad, mi palabra, dice, para que yo los pudiera bendecir, porque todo el propósito de Dios de hablarnos es convencernos para que nos acerquemos a Él, hagamos lo que Él dice y nos pueda bendecir. Eso es todo lo que Dios quiere. Entonces allá Jeremías va y esconde el cinto y después de unos días va y lo busca. Dice, pues esto ya está todo podrido, Dios. Dios le dice, pues así se está pudriendo esta gente, al no escuchar mi palabra, al no dejarse convencer por mí, estando ellos plenamente convencidos por las mentiras del diablo, por religión, por maldad, por pecado, por no dejar de practicar la mentira, por amar más el adulterio, la fornicación, por amar más todo lo malo, dice, el diablo los tiene bien convencidos. Si yo no logro convencerlos a ustedes de regreso, se van a pudrir. El sistema babilónico de tanta religiosidad, tanta confusión, porque Babilonia viene de la palabra confusión, desde Babel, desde el tiempo de Babel, cuando Dios confundió las lenguas allá. Pues entonces en el capítulo 17 Dios dice que juzga ese sistema religioso de confusión, dice, y el cual, dice, los reyes de la tierra, dice, cometieron actos inmorales bajo este sistema religioso que el diablo ha manipulado, dice, y todos los moradores de la tierra bebieron del vino de su fornicación, de su inmoralidad. Todos los moradores de la tierra fueron afectados con este sistema. Por eso para el diablo le es tan fácil convencer a un mundo entero de que se rebele en contra de Dios. Los convence fácilmente porque están saturados de ese vino, de esa confusión y más que nada de ese sistema religioso. Y se pudren, ya no se puede hacer nada con eso. Una persona se pudre, es desechada, se muere de este mundo, es separada de su cuerpo, ya no se puede hacer nada. Dios no puede hacer nada a una persona que se muere sin Cristo. Ahorita en este momento es que hay que aceptar a Cristo, hay que oír la voz de Dios, hay que dejar que Dios nos convenza, así como hizo con Abraham, y vamos a ver todo lo que a Dios le costó con Abraham, pero finalmente logró convencerlo, vencerlo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros oramos nuestra vida cristiana. Creemos que muchas veces no necesitamos tanto de Dios como otras personas, como la esposa, el esposo, los hijos, la iglesia, el vecino, los compañeros de trabajo, y muchas veces nosotros estamos más necesitados que todos ellos. Tenemos que examinarnos primeramente nosotros, porque queremos que Dios convenza o que Dios triunfe sobre la vida de otras personas, atrayéndolas y haciéndolas mejor, pero nosotros quedarnos a medias. Hay un canto muy bonito que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, porque tiene una letra diferente de todo, casi cualquier canto himno cristiano, que canta un cantante que se llama Oscar Medina, si no me equivoco se llama. Y ese canto es algo viejo ya, pero es muy bonito porque le puso una letra muy buena. Creo yo que es muy excelente la letra que le puso este hermano a ese canto. Y se llama, dice, en mi vida ya Cristo vino a triunfar, y habla, dice, lo compara con el mar, dice, aguas turbulentas se levantan en muchos hogares, dice, muchos hogares que no conocen a Cristo, dice, la gente, dice, se agolpa, dice, se pelean, hablando de familias enteras, de matrimonios, lo que sea, dice, porque no conocen a aquel, dice, que dijo, mi paz les puedo dar. Pero luego viene una estrofa que dice, mi mar es sereno, dice, porque en mi vida ya Cristo vino a vencer. Dice, todas las turbulencias de mi vida que eran como el mar, dice, ya las calmó. Dice, y su imperio de paz vino y lo estableció en lo profundo de mi corazón. Pero allí lo que me gusta es que este hermano le puso esa letra que dice, en mi vida, dice, no en la vida de la esposa, del esposo, de los hijos, del vecino, del pastor, no, dice, en mi vida, dice, ya el Señor vino a triunfar, ya vino y me venció a mí. Ya no soy aquella persona arrebatada, enojada, llena de odios, de rencores, porque la palabra de Dios en el libro de Isaías dice que el impío es como el mar en turbulencia que no se queda quieto y que solamente arroja lodo y basura. No hay paz para el impío, dice esa escritura ahí en el libro de Isaías. Pero acá este hermano le pone a ese canto, dice, por eso en mi vida, dice, yo no sé en la vida de los demás, dice, pero en mi vida el Señor ya vino a triunfar, ya vino a vencerme, ya me convenció.
y ya estableció su imperio de paz allá en lo profundo de mi corazón. Algo que muchas personas, porque si el Señor no logra convencernos a nosotros, vencernos a nosotros, que seamos personas de acuerdo a su corazón, ¿cómo vamos a servirle? ¿Cómo vamos a convencer a otros? Y por eso él tuvo que lidiar mucho con Abraham. Pero si logramos aprender de Abraham, porque es el principio, este principio que el enemigo usa es convencer a la gente. Vea que cuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando habla el apóstol San Juan, que Cristo abre los sellos, en el capítulo 6 dice que, y abrió el primer sello, dice, y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba, dice, tenía un arco, y una corona se le dio. Tiene un arco, dice, pero no tiene flechas. Y pues muchos están de acuerdo que es el anticristo el que aparece ahí en un caballo blanco, porque viene a traer paz. Tiene un arco, pero no tiene flechas, o sea, no viene necesariamente a imponer paz a través de guerras, sino que él a través de palabras trae esa paz, convence a los seres humanos, porque esa es la táctica que el diablo primeramente usa. Vea, también cuando el Señor, en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 también, cuando él después de ayunar dice que tuvo hambre, vino el enemigo, vea, vino el diablo, dice, después de 40 días y 40 noches que estuvo ayunando, tuvo hambre, dice, y la primer tentación, vea, la primer tentación que le plantea está basada en las necesidades de su cuerpo físico, porque le dice, mira, si tú eres de verdad el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, y comes y te sacias. Primero que nada, él se deja ir por las necesidades o tentaciones físicas que tenemos. Y mucha gente, para empezar, ahí se queda. Es muy difícil resistir las tentaciones cuando uno tiene necesidades físicas. Y por eso, cuando estudiemos la vida de Abraham, vamos a ver que fue una de las primeras cosas que se le presentó a él. Pero entonces él lo que viene es siempre ofrecer una cosa por otra y arrebatar la palabra de Dios y que el propósito de Dios se eche a perder. Pero ese es el principio que él usa, convencer siempre a las personas con sus palabras, sus mentiras, y no todo el tiempo habla mentiras, habla muchas verdades, pero siempre está basado en las necesidades primeramente físicas que tenemos. Y aquí entonces tenemos que aprender bien esto de Abraham, que él, a pesar de que ya tenía 99 años, su cuerpo ya estaba aquí, dice claramente que estaba como muerto, y aparte de eso, su esposa era estéril. Por eso dice que él creyó en esperanza contra esperanza, como quien dice, él tenía la esperanza de que pues algo bueno pasara, pero al mismo tiempo cuando veía, decía, bueno, pues yo estoy ya de 99 años, pero pues me habló Dios, porque para ese entonces Dios estaba, cuando Dios llama a Abraham, después de que lo llamó, que saliera de Ur de los Caldeos, le dice, te voy a dar la tierra prometida, dice, desde ese momento, desde que Dios lo llama y le dice que deje esa tierra y que deje su parentela, es porque Dios comienza el proceso de convencer a Abraham. Desde allí comienza a convencerlo, pero a Dios le cuesta mucho trabajo. Y luego ya cuando pasan los años, dice, pues él veía que él ya casi tenía 100 años de edad y su esposa estéril. Decía, pues si por lo menos mi esposa no fuera estéril, aunque yo tenga 100 años, tendría una esperanza, pero la esperanza que tengo es contra esperanza, porque ni yo soy joven ya, ni mi esposa siquiera es fértil. En otras palabras, era una situación desde el punto de vista imposible de conquistar, de vencer. Por eso Dios tenía que convencerlo plenamente, no el 10%, no el 25%, porque muchas veces eso es lo que nos pasa y no podemos ver la gloria de Dios, el poder de Dios, porque no estamos plenamente convencidos por Dios. Vea, normalmente la vida cristiana de la mayor parte de personas de todos los tiempos, especialmente hoy en día, es, vamos a la iglesia y oímos la palabra de Dios. Sí, pero después de la iglesia, que nadie me quite esa media hora para ver una película. Pero después de la iglesia, no, que nadie me diga que no puedo ir al baile.
Que nadie me diga de que no puedo hacer esto, satisfacer la carne. Sí, tengo 10 pares de zapatos ahí, 9 pares de zapatos los uso para ir a la iglesia, pero un par de zapatos los tengo para ir a bailar. Que nadie me diga de que esos pares de zapatos no los uso para ir a bailar. Tengo muchos trajes para ir a la iglesia, muchos para oír la palabra de Dios, pero que nadie me diga que no me ponga esta ropa, la cual es indecente. Sí, le voy a servir a Dios 10 horas, pero las otras 2 horas que me quedo despierto es para ver una película, para satisfacer la carne. Que nadie me diga que no lo puedo hacer. Sí, voy a darle el diezmo a Dios, $200, pero los otros $1000 que nadie me diga qué hacer con ellos. ¿Sí? Y así podemos enumerar que estamos convencidos el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, pero no el 100%, porque solamente cuando uno pone todo lo que tenga que ver con nuestra vida, el tiempo, el dinero, todo lo más insignificante de nuestra vida, cuando lo ponemos en las manos de Dios, al servicio de Dios, es cuando solamente podemos decir que estamos plenamente convencidos. Y entonces Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Y eso fue lo que pasó con Abraham. De otra forma, el enemigo sigue, tal vez no teniendo 100% control sobre nosotros, pero sigue teniendo 20%, 30%, 40%, y eso muchas veces es suficiente para que nuestra vida no avance, ni se cumpla el propósito de Dios como se debería de cumplir, o muchas veces ni siquiera se cumple nada. Porque yo diría que honestamente la mayoría de la gente que está en las iglesias, y hablando de iglesias que le predican la palabra de Dios, están convencidos el 10%, el 5%, el 80, 90%, hacen lo que ellos quieren, el diablo los tiene agarrados de allí, y por eso no progresan. No, que voy a amar a Dios, sí, voy a amar a Dios al hermano, pero aquel no me cae bien, que nadie me diga de que no debo de odiarlo, que no debo de repugnarlo, que no debo de discriminarlo. Hey, voy a tratar bien a estas 10 personas, pero aquel que está ahí en la esquina, que nadie me diga de que no debo de humillarlo. Entonces estamos convencidos, pero no 100% como Abraham. Por eso ahí dice que él sin titubear, dice, sin dudar, dice, aunque su cuerpo estaba como muerto, dice, se fortaleció en la fe. Y luego dice, dio gloria a Dios, porque llegó a estar plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. ¿Qué le había prometido? Que iba a tener un hijo, que iba a tener la semilla, aquella semilla que Dios le había dicho a Adán y Eva. La semilla, la descendencia o la semilla de la mujer le va a dar en la cabeza la semilla de la serpiente. Por eso Satanás desde entonces estaba preocupado. Tengo que convencerlos a estos que se rebelen contra Dios para que esa semilla nunca aparezca. ¿Entiendes? Estando plenamente convencido, Abraham le pudo creer a Dios, porque lo que le había prometido no era cualquier cosa. Él tenía 100 años casi, la mujer era estéril. Dios tenía que convencerlo 100%. Y solamente cuando disponemos todo lo que somos y tenemos para Dios, es que estamos convencidos 100%. De otra manera tenemos que seguir trabajando para llegar ahí. Acepte a Cristo como Señor y Salvador y permita que Dios lo convenza y disfrute de esta paz y de este perfecto amor y del propósito que Dios tiene para usted. Dios lo bendiga.